Estate atento, vamos a escuchar un mensaje con palabras llenas de vida. Estamos por comenzar. Bienvenidos. Abra su Biblia. Vámonos al libro de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, verso 17. Dice, ¿lo tiene? Si no, ahí está en la pantalla. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Yo te doy gracias por tu iglesia. Yo te doy gracias, Señor Jesús, por tu pueblo. Señor, permítenos conectarnos en un mismo espíritu para recibir tu palabra, para recibir, Señor, lo que viene de ti, Señor. Mira las personas que vienen por primera vez, Señor, los bendecimos. Señor, te pedimos que inclines tu oído a la petición de cada uno de ellos. Y pedimos, oh Rey, que este tiempo sea un tiempo de bendición. Un tiempo, Padre, donde tú, a través de tu palabra, bendices cada una de nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús, úsame, Señor, para ser canal de bendición para tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Y se lo va a dar, déselo fuerte. Vamos, dele más fuerte si es para el Señor. Gloria a Dios. Repito el texto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no fue un hombre religioso. Jesús nunca predicó de religión. Hace algunas semanas yo le hablé un poquito de reino y voy a continuar hablándole de reino, porque hay muchas cosas que nosotros como iglesia tenemos que conocer. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hace unos 2 domingos, tal vez en algún momento, le prediqué y le enseñé que Jesús nunca predicó de religión. Jesús, el mensaje de Jesús siempre fue un mensaje de reino. Incluso cuando a Jesús le preguntaron y le dijeron: enséñanos a orar, o cómo hacemos cuando oramos, Jesús les dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, no tu religión. Venga a nosotros tu reino. Jesús, si no fue Jesús un hombre religioso, entonces Jesús, ¿qué es? Jesús es un rey. Amén. Él es el rey de este reino. Amén, hermano. Entonces el rey predicó de reino, no de religión. Repito, el rey predicó ¿de qué? De reino. ¿De qué tenemos que predicar nosotros? De reino. Aleluya. ¿Ok? ¿Qué es reino? Hemos hablado tanto de esto que yo espero que usted ya maneje un poco estos conceptos. Definitivamente, reino no es una religión. Un reino es una nación. ¿Qué reino? Un reino es una nación. La vez pasada le hablaba sobre España, el reino de España que vino a conquistar la nación del Ecuador, o todas estas naciones, ¿verdad? Pero nosotros hablábamos sobre la influencia de España sobre estas naciones. Entonces, España nunca fue una religión. España siempre ha sido una nación. Un reino es una nación. Amén, hermano. Amén. Entonces, un reino tiene un rey. Amén. Un reino tiene una ley. La palabra es la ley de este reino. Jesucristo es el rey de este reino. Amén. Amén. Un reino tiene un rey, un reino tiene una ley, un reino tiene un pueblo.
Nosotros somos el pueblo de este reino, del reino de Jesucristo. Amén, hermano. Oiga, alégrese por eso. Nosotros somos el pueblo del reino de Jesucristo. Deje de sentirse ecuatoriano. Siéntase parte del reino de los cielos. Amén, hermano. Amén, hermano. Entonces, un reino es una comunidad. Aparte de que tiene un rey, aparte de que tiene una ley, un reino tiene un pueblo. Entonces, un reino es una comunidad de gente. Mire lo que somos. Una comunidad de gente, una comunidad que tiene una cultura diferente. Todo reino tiene una cultura. Amén. España tiene una cultura. Y todo reino tiene una cultura. Usted va a los reinos del Medio Oriente, usted va a distinguir la cultura de ese reino. Usted ve a un árabe, usted ve a alguien del Medio Oriente, ¿verdad? Usted lo ve aquí en Ecuador, usted sabe que no es ecuatoriano, porque su cultura le brota aún hasta en su vestimenta. La vestimenta es parte de la cultura. Amén. Y todo reino tiene una cultura. Cuando hablamos de cultura, hablamos de vestimenta, hablamos de palabras, de modo de hablar, ¿verdad? Hablamos de, no solo de vestimenta, hablamos de música. Amén. Y el reino, todo reino tiene su cultura, y su cultura se deja ver en la vestimenta, su cultura se deja ver en la música que escucha. Su cultura se deja ver en la forma, o se deja escuchar en la forma en cómo habla. Amén. Usted ve a un hermanito con las alpargatas, ¿cómo es que se llama? Con las alpargatas. Usted dice, gringo no es. Amén. Entonces, un reino tiene un rey. Diga conmigo, un rey. Un rey. Amén. Un reino tiene una ley. Amén. Un reino tiene un pueblo. Nosotros somos el pueblo del reino de Dios. Un reino tiene una cultura. La cultura se ve. La cultura a simple vista, rapidito usted identifica, ¿verdad? La cultura. Otro día le voy a hablar un poco sobre la cultura del reino de Dios. Pero ya usted se puede imaginar cuando la Biblia determina o tira la línea de cómo es la cultura, cómo es la vestimenta dentro de nuestra cultura, ¿verdad? Los hombres y las mujeres, ¿verdad? Debemos de vestirnos decorosamente. Amén. No enseñando nada. Porque la Biblia dice que la desnudez de la mujer es para el vecino, no, para su marido. Déjele algo a su marido. Amén. Entonces, otro día le vamos a hablar, y usted se viene un poco más preparado para hablar un poco de cultura, hablar un poco de vestimenta, hablar un poco de lenguaje. Porque cuando usted ve la historia bíblica, cuando usted ve a los discípulos, ellos los identificaban porque se parecían al rey, ¿verdad? Se parecían a su maestro. Tú hablas como él, tú te vistes como él. La cultura, acuérdese que le hablé de que el reino era la autoridad y el gobierno de un rey ejerciendo dominio e influencia sobre un pueblo. ¿Usted se acuerda que le hablé de eso? Cuando España vino a ejercer, ¿verdad?, influencia, porque el reino de Dios primero, y aún el reino de Satanás, primero es influencia. Amén. Sigamos entonces. Perdón. Un reino es una comunidad de gente que tiene una cultura diferente. Todo reino tiene una cultura, y el reino de Dios tiene su propia cultura. Nosotros tenemos nuestra propia cultura. Mire, allá la cultura inca hacían los sacrificios, hacían las ceremonias,
hacían los cultos. Usted y yo el día domingo estamos aquí reunidos, es parte de nuestra cultura del reino. Venimos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Rey, amén. Pablo dice: presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, en alabanza delante de nuestro Dios. Entonces Jesús dijo: cambien su mente, arrepiéntanse, porque eso es lo que significa arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar la mente. Arrepentimiento es más que llorar. Metanoia es un cambio de mente. Jesucristo dijo: cambien su mente, porque el reino de los cielos ha llegado. Cambien su mente, porque el reino de los cielos llegó. Amén. Y eso es lo que le cuesta a la iglesia, cambiar la mente, porque vivimos en una democracia. Y cuando venimos a Cristo tenemos que entender el reino. Tenemos que cambiar nuestra mente y entender que entramos en una cultura no de democracia, sino en una cultura de reino. Amén. Entonces Jesús les dice: arrepentíos. Jesús les dice: cambien de mente, metanoia. Para poder entrar y para poder vivir en el reino de Dios, nosotros tenemos que cambiar la mente. Dejar de tener una mente religiosa, dejar de tener una mente distinta a la mente de Cristo. Por eso Pablo dice que no nos conformemos a este siglo, Romanos 12, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dígale al que está al lado: arrepentido, dígale. Cambia tu mente, hermano, dígale. Renueva tu mente, dígale. Dígaselo, por favor, dígaselo. Renueva tu mente. Aleluya. ¿Quiere que le diga algo que no tengo aquí, que no tenía pensado decirle? Lo único que va a cambiar su mente, ¿sabe qué es? La palabra. Escuche lo que le estoy diciendo. Lo único que le va a cambiar la manera de pensar es la palabra. La palabra del Señor abunde, dice la Biblia, en nosotros. Usted no se va a poner: Señor, cámbiame la mente, cámbiame la mente, cámbiame la mente, cámbiame la mente. No, se va a cansar de tanto orar. Usted quiere que su mente cambie, entonces lea la palabra. Es la única que, mire, cambia y transforma nuestros pensamientos. Estamos hablando de reino. Entonces Jesús le dice: arrepiéntense, porque el reino, un reino ha llegado. Jesús lo que le está diciendo es: un rey ha llegado, una nueva cultura ha llegado. Por eso cuando Pilato le preguntó a Jesús: si tú eres rey, ¿dónde está tu ejército? Jesús le dijo: no, mi reino no es de este mundo. Mire, era una cultura celestial, ¿verdad?, que había venido, que había enviado a su rey. Qué tremendo. A ejercer influencia sobre el reino terrenal. Entonces Jesús les dice: arrepiéntase, cambien su mente, porque un rey ha venido, porque una nueva cultura ha llegado. ¿Qué es reino? Le dije: un reino es la influencia de un rey sobre un territorio, sobre un pueblo. Es un rey impactando a un pueblo. Es un rey trayéndole propósito a un pueblo. Amén. Entonces es el rey ejerciendo dominio, ejerciendo autoridad, ejerciendo influencia. Es un rey trayendo propósito a la vida de un pueblo. Y sobre todo, y ahí fue donde me quedé la vez pasada, ese pueblo refleja. El cambio que se ve en ese pueblo es porque el pueblo refleja la naturaleza de ese rey. Amén. Entonces, un reino es un grupo de ciudadanos que reflejan la naturaleza de su rey.
En una democracia, Ecuador es una democracia, y en una democracia la ciudadanía no refleja la naturaleza de su presidente. Usted no quiere ser como Noboa. Ajá. Aleluya. Estamos aquí. ¿Cuántos dormidos dicen amén? Ya somos malos despiertos. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo, iglesia. Un rey ejerce dominio, un rey ejerce autoridad, un rey influencia a un pueblo, ¿verdad? Este rey le da propósito a ese pueblo. Mi hermano, usted dirá: qué lástima que vinieron los españoles. Qué lástima, aunque nos saquearon y todo, ¿verdad? Qué lástima que nos vinieron a saquear, qué lástima. Pero definitivamente, de una o de otra manera, qué bueno que vinieron los españoles, porque no hubiésemos nacido nosotros, ¿verdad? Mestizos. Amén, hermano. Entonces, mire, aquellos jugaban pelota y ni el juego de pelota, los indígenas, ni el juego de pelota tenía sentido. Usted va a las ruinas mayas allá en mi país, en Copán, ruinas de Copán, usted ve un juego de pelota, ¿verdad? Y ellos tenían ese juego de pelota, y cuando terminaba el juego de pelota habían dos altares de sacrificio, uno para el que ganaba y otro para el que perdía. A los dos se los volaban. Dígame qué sentido tenía eso. Si gano, muero, y si pierdo, también. No tenía sentido. Entonces, muchas cosas no tienen sentido en la vida hasta que viene el Rey de Gloria. La vida de nosotros no tiene sentido hasta que viene el Rey de la Gloria y le da sentido a nuestro existir, y le da sentido a nuestra vida, le da sentido a nuestro caminar, le da propósito. Porque si hago, pierdo, y si no hago, también pierdo. No tiene sentido, no tiene propósito hasta que viene aquel dador de la vida y le da sentido a nuestra existencia. Amén, hermano. Entonces, la ciudadanía de este reino refleja la naturaleza de su rey. En una democracia no es así. Nadie quiere ser como el presidente. Solo hay unos que querían ser como Correa, pero esos son pocos. Los buenos somos más. Estoy bromeando, ¿verdad? Usted con su política. Entonces usted no quiere ser como Noboa, usted no quiere ser como su presidente, pero en el reino es diferente. Usted y yo queremos ser como Jesús. Usted y yo tenemos que ser como Jesús. Yo quiero ser como mi rey, yo quiero ser como mi maestro, yo quiero amar como ama mi maestro, como ama mi rey. Amén, hermano. Entonces quiero que entienda este principio, pero tremendo, en el reino. En el reino, los ciudadanos, y los ciudadanos no tienen personalidad privada, porque todos tenemos que ser como nuestro rey. Amén. Amén, hermano. Todos tenemos que ser como nuestro rey. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es como santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuál es el modelo? ¿A quién nosotros imitamos? A Jesucristo. ¿Quién es nuestro modelo de vida? Jesucristo. ¿Como quién queremos ser? Como Jesucristo. ¿A quién nos queremos parecer? A Jesucristo. Por eso Pedro dice: así como quien nos llamó es santo, ser vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, dice el siguiente verso, porque escrito está: sed santos porque el rey es santo. Sed santo porque el rey es santo.
En el reino, nosotros nos parecemos a nuestro rey. En el reino, nosotros somos como el rey. Jesús dijo: ustedes tienen que perdonar como yo los he perdonado a vosotros. Tienen que ser como yo. Amén. Tienen que ser como yo. Porque si ustedes no perdonan, entonces yo tampoco los voy a perdonar. Dígale que está al lado: tenemos que ser como Jesús. Somos como Jesús. Amén. Perdonen, dijo Jesús. Imagínense que en su casa exista y reine el perdón. Qué hermoso. Imagínense que en su barrio reine el perdón. Qué precioso. Imagínense que en Quito reine el perdón. Qué maravilloso. Sé santos porque el que nos llamó es santo. Jesús dijo que fuésemos como Él. Somos como el rey. En un reino tú no mientes, porque el rey no miente. Se lo repito: en el reino tú no mientes. ¿Por qué no miento, pastor? Porque el rey no miente. Dice la Biblia que Dios es veraz. Amén. El padre de la mentira es Satanás. Y si usted pertenece, o si alguien pertenece al reino de las tinieblas, lo primero que va a hacer es mentiroso. Pero nosotros, como somos y pertenecemos al reino de Jesús, nosotros no mentimos, porque nuestro rey no miente. Nosotros no robamos. ¿Por qué no robamos? Porque nuestro rey no roba. Nos parecemos a nuestro rey. Amén. Uy, ya les cambió la cara. No me asuste. No me asuste. Por eso Jesús les dijo: cambien la mente, cambien los pensamientos. Tienen que ser transformados. Arrepiéntanse, metanoia. Porque aquí hay un rey, aquí hay un reino. Y si hay un rey y hay un reino, todo tiene que cambiar. Porque es la influencia sobre un pueblo, es el propósito sobre ese pueblo, y ese pueblo tiene y refleja la naturaleza de ese rey. Amén. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? Amén. Entonces, nosotros no mentimos porque el rey no miente. Nosotros no robamos porque el rey no roba. Nosotros no adulteramos, no cometemos adulterio porque el rey no comete adulterio. Amén. Amén. Si estás en este reino, nosotros amamos no solo a nuestros amigos, sino que nos toca amar a nuestros enemigos. Uy, poquitos dijeron amén. Porque somos como nuestro rey. Si bendecimos a quienes nos bendicen, si amamos a quienes nos aman, qué corona, qué gloria es esa. Mas yo digo, dijo Jesús, amen y oren por vuestros enemigos. Ore por su suegra, ore por su vecino, ese que le da volumen a altas horas de la noche a la música. Ámelo. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque nos parecemos a nuestro rey, y él nos amó antes que nosotros lo amáramos a él. E incluso cuando lo rechazábamos, él nos amó primero. Él nos amó primero. Tenemos que ser como Jesús. Tenemos que reflejar la naturaleza de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Entonces, reino es influencia. Reino es influencia sobre un pueblo. Y el pueblo, el ciudadano del reino, actúa, su naturaleza es como la naturaleza, o es la naturaleza del rey. Jesús dijo que había que vencer al mal haciendo el bien. ¿Cómo se vence al mal? ¿Cómo se vence al mal? Por ahí vino un niño y me dijo: a mí me hacen bullying y le quiero dar un puñete.
Yo le dije, en mis tiempos, yo les decía, en la salida nos vemos. Pero tú no. Tú no puedes ser así. Dile a tu mami que te dé un poco más de colación, y si no te da de tu colación, ve y cómprale algo a ese niño. Y dile, yo soy un hijo de Dios. Y yo sé que lo que estás haciendo no está bien, pero yo quiero orar por ti. Aleluya. Eso es reino. Nos parecemos a Jesús. No actuamos como el mundo. No actuamos como el mundo. Vencemos al mal haciendo el bien. ¿Sabe lo que dice Salmos 33:12? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Aleluya. Bienaventurados nosotros, que nuestro Dios es Jehová de los ejércitos. Amén. Miren lo que dice Isaías capítulo 9 verso 6. Lo vamos a leer en una versión diferente. Esta es la profecía del Mesías. Isaías capítulo 9 verso 6. Búsquelo por favor. Se lo voy a leer en la versión lenguaje actual para que lo entendamos un poco. Nos ha nacido un niño. Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder. ¿Para qué? ¿El poder para qué? Para gobernar. Y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios Invencible, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Él se sentará en el trono de David. Es un rey, ¿verdad? Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo. Un rey, no una religión, un reino. Dice, y reinará, sobre todo el mundo, y por siempre habrá paz. Su reino será invencible, y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Y esto lo hará el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Por el gran amor que nos tiene. Mire qué hermoso. Entonces, la intención, el reino, es la influencia del rey sobre la tierra. Y todos los eventos que sucederán llevarán hasta el punto donde la Biblia le llama cielo nuevo y tierra nueva, donde el rey gobernará para siempre. Pero yo quiero que entienda esto, y aquí está el punto de mi mensaje o de mi enseñanza. Al final vamos a llegar a ese punto donde Dios gobernará y reinará. Pero la Biblia dice que Dios nos ha escogido a usted y a mí para que podamos predicar este evangelio, para que podamos alcanzar al mayor número de almas y poderlas sacar del reino de las tinieblas, así como un día Dios nos sacó a nosotros. La Biblia dice que usted y yo somos embajadores del reino de Dios en esta tierra. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 20. Segunda de Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué dice la Biblia que somos? Embajadores de Dios. No dice la Biblia que usted es un congresista. No dice la Biblia que usted es un alcalde. No dice la Biblia que usted no es congresista aquí en el Ecuador, aquí es asambleísta. No. La Biblia dice que usted y yo somos ¿qué? Embajadores. No, yo sé que usted no entiende bien ese término, pero yo se lo voy a explicar. Para eso estoy yo aquí, para explicárselo. Nosotros conocimos a un embajador y él me explicó tantas cosas. Él me explicó y me hizo entender tantas cosas. En la casa de ese embajador
nació una iglesia, la que ahora es la iglesia de Tumbaco. Y este embajador me abrió los ojos a tantas cosas. Primero que nada, usted tiene que entender que a un asambleísta lo elige el pueblo, es elegido por votos. Pero a un embajador no lo elige el pueblo, no se elige por votos. A un embajador lo elige el líder. Oiga bien lo que le estoy diciendo. A un embajador lo elige el líder. La Biblia dice, Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, dijo Jesús, os elegí a vosotros. A usted no lo ha puesto el pueblo, a usted no lo pone, no dice, no hay una votación, no hay, la junta directiva no se reúne, no, a usted lo eligió el Señor Jesucristo, y Él dice que usted es un embajador del reino de los cielos en esta tierra. Usted es un embajador escogido por el Señor. Dígale que está al lado, yo soy un embajador. Soy un embajador del reino de los cielos. Entonces, no lo eligió cualquiera, lo eligió Dios. Amén, hermano. El embajador número 2, el embajador personifica al país que representa. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Quiere decir que si el embajador personifica al país que lo eligió, usted y yo representamos, personificamos al rey que nos eligió. Representamos, personificamos al reino de los cielos. Cuando la gente lo ve a usted, ve al reino de los cielos en acción. Amén. Porque el ciudadano del reino, el embajador del reino, se parece a su rey. Amén. Tiene que entender eso. El número 3, el embajador es propiedad del Estado. El embajador es propiedad del país que representa, del reino que representa. Escuche bien esto. El embajador no, ¿cómo le puedo decir? No vive por sí mismo. El embajador es propiedad de aquella nación, de aquel reino, de aquel estado que lo eligió. Y aquel reino, aquel estado, aquella nación tiene la obligación de sostener al embajador. El reino, el país, la nación le provee a un embajador su carro. La nación le provee al embajador su casa. La nación le provee al embajador la seguridad. No, usted no me entiende lo que le estoy diciendo. Yo le estoy diciendo que usted es, no, es más, no le estoy diciendo yo. La Biblia dice que usted es embajador del reino de los cielos. ¿Usted sabe lo que le estoy diciendo? Por eso Jesús les dijo, cambien la mente. Si ustedes son embajadores, si ustedes entienden el mandato que ustedes tienen, la posición que ustedes tienen, todo va a ser diferente. Entonces el embajador, bueno, el asambleístas aquí dijimos, ¿verdad? El asambleísta tiene que pagar su renta. El embajador no. El asambleísta tiene que pagar su carro. El embajador no. El asambleísta, si quiere guardias, tiene que pagar su guardia personal. El embajador no. Usted es un embajador del reino de los cielos. ¿Sabe quién le va a dar su casa? El rey al que usted representa. ¿Sabe quién le va a dar su carro? El rey a quien usted representa. ¿Sabe quién lo guarda y le cuida a usted? El rey a quien usted representa. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor. Deje de estar pensando usted que su carro va a venir. ¿De dónde viene toda buena dádiva? Viene de lo alto.
Por eso usted tiene que decir firmemente todos los días: soy un embajador del reino de los cielos. Yo represento a mi rey. Yo soy como mi rey. Yo soy un embajador del reino de los cielos. Entonces deje de ser cristiano y sea embajador. Amén. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí. Conviértase en un embajador. Número 4. Un embajador nunca habla de él. Número 4. Un embajador nunca habla de él. Es que yo. Un embajador nunca habla de él. El embajador siempre habla de su nación. Siempre habla de su rey. Amén. Deje de hablar de usted y hable de Jesucristo. Amén. Escuche bien. Cuando le preguntan a un embajador sobre cualquier asunto, su respuesta, ojo, porque yo lo consulté esto, ¿ok? Su respuesta es: yo no tengo opinión propia, pero la posición de mi gobierno o la posición del gobierno a quien yo represento es esta. Mire qué tremendo. Entonces, un embajador no habla de lo que él piensa, no habla de lo que él cree. Un embajador habla de la posición del rey a quien él representa. En español, a usted le preguntan: ¿y usted qué piensa del homosexualismo? Bueno, ¿qué va a responder usted? Bueno, yo no tengo opinión propia, pero el rey a quien yo represento dice que eso es abominación. Mire qué interesante. No se mete en líos, no se mete en problemas, porque nunca habla sobre los criterios personales. Siempre cita la ley de aquella nación. El embajador de Cristo. Yo me recuerdo cuando recién llegamos a este país, a una muchachita había sido violada y estaba embarazada. Vinieron y me dijeron: ¿qué piensa usted? ¿Qué cree usted que tenemos que hacer? ¿Será que la niña tiene que abortar? Yo le dije: yo pudiese decirle muchas opiniones mías, pero la que vale aquí es la opinión del Rey de Reyes. Miremos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. El embajador no habla, no opina según su propia opinión. El embajador siempre expone la posición de su rey. Y eso le va a evitar un montón de problemas a usted. Eso le va a evitar un montón de percances. Entonces, el embajador expone siempre lo que el rey a quien representa, la posición del rey a quien representa. Ningún embajador se mete en argumentos personales. Ellos simplemente citan la constitución de su nación. Amén, hermano. Cuando conoces a un embajador, no estás conociendo una persona, estás conociendo una nación, porque el embajador la representa. Oiga bien, cuando lo conocen a usted, no lo están conociendo a usted, están conociendo a la nación o al reino que usted representa. ¿Sabe qué dicen allá en Estados Unidos? Yo sé que ese es ecuatoriano. ¿Por qué? Porque cuando agarró el micrófono se paró de tal forma y dijo: buenas tardes con todos. Esa es una expresión que solo aquí en Ecuador he escuchado yo. Buenas tardes con todos, buenos días con todos. Y se pega, pues. Entonces, cuando usted conoce a una persona, a un embajador, usted no está conociendo a una persona, usted está conociendo a un país. ¿Sabe qué hacen en las Naciones Unidas? Eso es bien interesante, porque cuando se encuentran dos embajadores, ellos saludan de esta manera: Su Majestad. ¿Sabe por qué? Porque no están saludando a una persona, están saludando a una nación. Usted es embajador del reino de Dios. Así es de que cuando encuentre a un hermano de la iglesia en la guagua, en el bus, dígale:
Buenos días, Su Majestad. Aleluya. Es cierto. Es cierto. Porque está representando a una nación. Cuando vea al diácono, usted hágale los honores, porque usted no está saludando a una persona, está saludando a una nación. Porque es un embajador del reino de los cielos. Cuando vea al hermano trapeando, salúdelo, hágale reverencia. Pero está trapeando, no importa. Él es un embajador del reino de los cielos. Y usted no está saludando a una persona, usted está saludando a un reino. Porque el embajador representa el reino. El reino el cual lo escogió. Usted no es cualquier cosa. Se lo repito, usted no es cualquier cosa. Usted es un embajador del reino de los cielos. Le tengo que decir otra, para que la crea. Vení para acá, Cristian. Tienen que entenderlo hoy. Dígale que hasta al lado, somos embajadores, dígale. Tenemos que cambiar la mente, dígale. Somos embajadores, dígale. Tiene que cambiar la mente, hermano. No, yo soy un pobre gusano. No, como yo no sirvo para nada. Como yo todo lo que toco daño. Pero es que tú lo escogiste, Señor. Pero es que tú lo escogiste. No, es que yo no sé hacer nada bien. Dígale al que está al lado, somos embajadores. Ya cambia tu mente. Metanoia. Transformación. Transformación. Arrepentimiento es transformación. Yo espero, por favor, mire, hasta sudado estoy aquí queriéndole hacer entender. Yo espero que con este ejemplo, si no, le voy a dejar al pastor Carlos que se los explique. ¿Estamos listos? Resulta que él es Cristian Morales y yo lo conozco. Ayer sábado lo conocí y le digo, señor Cristian, qué gusto. Y me cayó mal. Y en una de esas, le di una cachetada. Él es una persona normal. Le di una cachetada y lo que yo hice fue un agravio hacia una persona, porque me cayó mal. Luego resulta que ya no es sábado. Ajete para allá un poquito. Él allá en sus quehaceres lo llamó el presidente de su nación. Lo llamó Novoa y le dijo, señor Cristian, de hoy en adelante usted va a ser un embajador del Ecuador. Usted nos va a representar y nosotros y todo el peso del Ecuador y todo el respaldo del Ecuador está sobre usted. Entonces hoy día domingo, vení, yo lo conozco, señor embajador Cristian Morales, ¿verdad? Y me volvió a caer mal. ¡Pah! Le doy una cachetada. Ojo, 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 ojo. El día de ayer fue un incidente, ¿verdad? Fue un percance, ¿cuál fue la palabra que utilicé? Agravio personal. Pero el día de hoy no es un agravio personal, es un incidente internacional. Yo no sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. Ya no estoy golpeando al señor Cristian, estoy golpeando a una nación. Estoy haciendo un agravio a una nación y todo el ejército y todo el poder económico y toda aquella nación, toda la gente se siente ofendida porque a su representante, porque a su embajador, no, usted tiene que entender esto. Cuando lo tocan a usted,
no es una ofensa personal. Es que usted tiene que, yo creo que te voy a dar el micrófono, Carlos. Usted no es cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa. Usted sabe que todo el lío. Sentate, embajador del reino de los cielos. Usted tiene que entender esto hoy. Usted sabe todo el lío que tiene Ecuador contra México. Usted sabe todo el lío que tiene, que las relaciones se cortan, pero solo fue porque no tocaron a cualquier cosa, porque no entraron a cualquier casa. Entraron a la embajada de una nación. El agravio fue a un embajador y esto se constituye como el agravio a una nación. Voy a repetírselo. Usted es embajador del reino de los cielos. Usted no es cualquier cosa. La iglesia no es cualquier cosa. Vaya, pues no me lo crea a mí, créaselo a la Biblia. Poneme el último texto bíblico. Créaselo a la Biblia. El texto bíblico es Mateo 18:5. 18:5, sí. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Dale. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Wow. Cuando a usted le hacen algo a todo el reino de los cielos. Cuando a usted lo ven mal, están viendo mal al reino de los cielos, porque usted no es cualquier cosa. La Biblia dice que si lo hacemos a uno de los pequeñitos, se lo hacemos. Y más adelante dice que pobre del que haga tropezar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Pero ay de aquel. ¿Sabe qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento? Que nosotros somos la niña de sus ojos. Usted es la niña de los ojos del Señor. Cuidado y alguien lo toca. Cuidado y alguien lo irrespeta. Usted es un embajador del reino de los cielos. Usted no es cualquier cosa. Somos embajadores. Eso es reino. Un embajador tiene la naturaleza del rey. Y cuando un embajador tiene la naturaleza del rey, tiene todo el respaldo del reino. ¿Sabe qué hizo Satanás cuando había un hombre que todos los días buscaba a Dios? Le dijo: yo no puedo entrar así nomás. Yo no puedo tocarlo así nomás. Dice la Biblia que Job era un varón justo. Y un día dice la Biblia que Satanás se presentó delante de Dios a pedirle permiso. ¿De dónde vienes de rodear la tierra? ¿Has visto a mi siervo? A mi siervo Job. Sí. Varón justo, sí. Pero si tú me permites tocarlo, nadie lo puede tocar a usted, a menos que Dios dé el permiso. Porque usted no es cualquier cosa. Usted es un embajador del reino de los cielos. Es un embajador del reino de los cielos. Como embajador, Él es su sustentador. Él es su proveedor. Él es quien lo cuida, quien lo guarda. Él es. Y usted tiene que cambiar esa mente. La cultura suya tiene que ser no la cultura del Ecuador, la cultura del reino de Dios. Usted no tiene que parecerse a ningún presidente ni pelear por política. Usted y yo tenemos que parecernos a nuestro rey. Amar como amó el rey. Perdonar como perdonó el rey.
Hacer el bien como lo hizo el rey. Porque somos embajadores. Nuestra naturaleza es la misma y tiene que ser la misma naturaleza del rey. Cuando usted le pregunte, lo que nosotros pensamos no es relevante. Lo que nosotros creemos no es relevante. Pero lo que piensa nuestro rey, eso es lo importante. Eso es lo relevante. Cuando alguien le pregunte, ¿y que usted qué piensa de esto? Bueno, yo me reservo mi opinión, pero al rey a quien yo represento dice que esto y esto y esto, y trae en consecuencia esto, esto y esto. Somos embajadores. Tenemos que transformar nuestra mente, iglesia. Tenemos que ser transformados. Tenemos que permitirle a Dios que nos permita vivir en su reino todos los días hasta que Él nos mande a buscar. Amén. Reino no es religión. Esto no es religión. Entiéndalo de una vez y para siempre. Esto no es religión. Jesús no fue un hombre religioso. Él fue y es y será siempre un rey. Su mensaje no fue un mensaje de religión. Su mensaje siempre fue un mensaje de reino. Un mensaje de reino. Y hoy ese mensaje lo tenemos nosotros. Es nuestra responsabilidad. El mensaje del reino. Porque somos embajadores. Somos embajadores. La única forma que un embajador deje de serlo es porque quien lo eligió lo deseche. Pero yo quiero que sepa que Dios no lo desecha. Él es grande en misericordia. Pero yo caí. Si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Él lo levantará y lo restaurará. Él lo restaurará. Él lo levantará. Él no desecha a ninguno. Él no desecha a ninguno. Usted es un embajador. Y aunque, mire, yo le voy a decir algo. Todos ustedes podrían levantarse en huelga y decir: saquen al pastor, saquen al pastor. Yo quiero que sepa que usted no me eligió a mí. Fue Cristo el que me eligió a mí. Así es como funciona. Es Cristo quien te elige. Es Cristo quien te elige. Así es de que usted no se preocupe si los de la célula dicen: es que yo no quiero que ese sea el líder. Me hubiesen mandado un mejor líder. Tranquilo, a usted no lo eligió la célula. Y como no lo eligió la célula no lo puede votar. A usted lo eligió Dios. Dios es quien lo eligió. Así es como actúa el reino de Dios. Así es como funciona el reino de Dios. Pastor, y esas iglesias que se reúnen a votación para el pastor, bueno, un día van a estar delante de Dios y fuerte les van a dar. Yo no sé, ¿verdad? Pero Jesús predicó reino, no democracia. Reino, no democracia. Entienda eso. Entienda eso. Entonces, ¿cómo yo dejo de ser embajador? No porque Jesús lo vote, no porque el pueblo lo vote. La única forma que usted deja de ser embajador es porque usted no quiera ejercer ese cargo. Es porque usted dice: a mí no me interesa. A un pastor lo llamó una reina de Inglaterra y le dijo: quiero que trabajes conmigo. Y él le mandó una carta diciendo: 1000 disculpas y con todo el respeto, yo no puedo, yo no acepto tal rebaja, tal humillación. La reina dijo: ¿qué? Pero si lo estoy llamando a que sea embajador de mi reino. Y el pastor le dijo: no, yo soy embajador del reino de los cielos, y ese es el mayor reino de todos los reinos. Él es el rey de reyes y señor de señores. Ese es el que nos llamó. Usted es un embajador. No se niegue a eso. No se niegue a eso. Represente bien a Jesús. Represente bien este reino. Que cuando lo conozcan a usted, no lo conozcan como persona, conozcan al reino que usted representa.
Búscanos en Spotify como La Palabra MBI SC.